El Colegio de México presenta Voces del Pasado, Desaparición Forzada en México, una serie de 2 episodios del fenómeno de la desaparición en el pasado y el presente, realizada en el marco de la presentación del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México, RDDM. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Nuestros hijos, ¿dónde están? Yo creo que muchas de las personas que podemos como nombrarnos buscadoras hemos tenido momentos que identificamos como estar quemados, cansados. De repente hay veces que me nombro veterana en esta actividad. Veterana en el sentido de que hemos tenido experiencias bien frustrantes desde niña. Entonces, de repente dices, híjole, a mí me tocó ver personas varias irse consumiendo, ¿no? En estos procesos de búsqueda. Ella es Alicia de los Ríos Merino, quien comparte nombre y apellidos con su madre desaparecida desde 1978, después de que la detuvieran miembros de la Brigada Blanca en la Ciudad de México. Hija de Alicia de los Ríos Merino y Enrique Pérez Mora, militantes de la Liga Comunista 23 de septiembre. Su padre murió en la ciudad de Culiacán en un enfrentamiento con elementos de la Dirección Federal de Seguridad, integrantes de la Brigada Blanca. Alicia de los Ríos es abogada e historiadora, activista por los derechos humanos y referente entre los colectivos de víctimas y familiares desaparecidos de la Guerra Sucia. Según información oficial de la Comisión Nacional de Búsqueda, hay 98,002 personas desaparecidas y no localizadas en México entre 1964 y 2022. El concepto de desaparición forzada es un concepto que emerge del ámbito jurídico, estrictamente hablando, para tratar de caracterizar y darle realidad jurídica a un fenómeno de violencia de Estado. Por eso es un concepto que emerge del ámbito jurídico y después se traslada al análisis histórico e historiográfico y nos permite comprender ahora de manera retroactiva, digámoslo, por decirlo de alguna manera, a la aparición de esta categoría nos permite comprender este tipo de fenómenos con una temporalidad mucho más larga. Las desapariciones forzadas tienen ya muchos años en México. Él es Camilo Vicente Ovalle, historiador por la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente adscrito a la Subsecretaría de Derechos Humanos. Entre los años 30 y los años 60 del siglo XX en México fue una práctica de distintas dependencias de seguridad del Estado mexicano, principalmente el Ejército y las policías federales, que practicaban o implementaban desapariciones forzadas, pero no necesariamente estaban inscritas en una estrategia de eliminación de las disidencias. Esa estrategia la vamos a encontrar ya con toda claridad a comienzos de la década de 1970 en México. Aquí en Guerrero la gente empezó a buscar a sus desaparecidos desde el momento de la desaparición. En 1971 iniciaron las desapariciones y los familiares se encontraban en distintos lugares en la búsqueda, tratando de ver las autoridades para poder saber qué ocurrió con su familiar desaparecido. La universidad era una de las que en aquel momento apoyaban a las familias de los desaparecidos. Ella es Tita Radilla, hija de Rosendo Radilla Pacheco, quien fuera líder social al que desaparecieron el 25 de agosto de 1974 en Atoyac de Álvarez, Guerrero, durante la Guerra Sucia en México. Un periodo en el que la policía y las Fuerzas Armadas se dedicaron a combatir toda disidencia política. Mi papá en ese año también era parte de ese movimiento por la presentación de los desaparecidos desde 1971, 72, 73. Él en 1974, el 25 de agosto de 1974, fue desaparecido. Entonces, los movimientos mucho antes que Eureka, aquí el Frente Guerrero contra la Represión, el Frente Nacional contra la Represión, hubo varios movimientos que estuvieron antes. La gente ya estaba organizada acá. Y bueno, exigiendo, ¿no?, la presentación de los desaparecidos.
Para Tita, que también es vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México, AFADEM, organización fundada en 1978, que ha documentado unas 1,200 desapariciones forzadas durante las décadas de los 60, 70 y 80, el Estado tiene una deuda pendiente con los sobrevivientes y los familiares de las víctimas de la represión, con aquellos que fueron detenidos y nunca volvieron a ser vistos. La Guerra Sucia en México es un periodo de la historia reciente, comprendida entre las décadas de 1970 a 1980, en la que las fuerzas policiales y militares del Estado mexicano acometieron contra grupos armados revolucionarios, generando un clima de contrainsurgencia, represión y violencia generalizada, similar al de las guerras de baja intensidad. Hubo muchos casos por todo el país, entonces no hay manera de poder determinar en dónde fue el primero. Escuchamos a Camilo. Sí podemos saber en dónde se aplicó con mayor contundencia esta estrategia de desaparición forzada y podemos decir que fue con toda claridad en el estado de Guerrero, que se aplica con mayor contundencia y mayor amplitud, aunque hay que también ahí hacer una aclaración. El estado de Guerrero es el que concentra el mayor número de personas detenidas desaparecidas cuyo paradero aún no ha sido identificado. Pero, ¿quiénes aplicaron esa estrategia? ¿Por qué lo hicieron? Tita Radilla, originaria de Guerrero, responde. Pues fue el Estado, la verdad, el Estado mexicano, ¿no? Porque desde allá arriba vinieron las órdenes, el brazo ejecutor fue el ejército, ¿no? Pues en complicidad con todas las policías, tanto federales, estatales, municipales, que hicieron toda esa barbarie. La verdad que fue una situación gravísima donde las desapariciones de personas, la tortura, las ejecuciones, o sea, estaban a la orden del día, ¿no? Vivimos prácticamente una guerra. Se habla de 24,000 efectivos militares que en el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que estaban aquí en el estado de Guerrero, ¿no? Y particularmente aquí en la Sierra de Atoyac, que era el lugar donde los maestros estuvieron pues con sus movimientos armados. Alicia también lo explica. Creo que de manera como más sistemática se da a partir del 76, 77 en manos de la Brigada Blanca. Me parece que las estadísticas no corresponden solamente a la Brigada Especial o Blanca, pero creo que sí podemos observar esta práctica sistemática de eliminación, o sea, ya como un patrón específico de eliminación que no se da en años anteriores. Yo creo que en un primer momento sí está esta cuestión del enemigo, ¿no? Del enemigo político, este antagonismo del militante político que primero pues iban a espiar, que después iban a detener en algún momento, si las circunstancias lo permitían, a recluir como un prisionero político. Y en algún momento se da este viraje a la práctica sistemática de la desaparición y me parece que todo esto tiene como esta caracterización del enemigo político, pero en términos de terrorismo de Estado, guerra de baja intensidad o contrainsurgencia, me parece que el carácter es político. Cuestión que se va a ir transformando hasta el día de hoy y que tiene otros usos, ¿no? La desaparición forzada de personas. Bueno, hay mucha claridad sobre quiénes fueron los principales perpetradores de la desaparición forzada en México y son las principales instituciones coercitivas del Estado mexicano, es decir, el Ejército Federal, las policías federales, ¿no? Principalmente la Dirección Federal de Seguridad, pero no solamente, también la Policía Judicial Federal fueron sin duda alguna los principales perpetradores porque eran las encargadas de la articulación de esta política. Pero también a nivel estatal encontramos que las dependencias coercitivas a nivel local también participaron. Pues el ejército tenía esos grupos. Habla Tita de los paramilitares. También que eran perpetradores, ¿no? Que eran personas pagados, auspiciados por el gobierno. Incluso
también fueron detenidas y llevados con ellos como informantes, personas de la población civil, ¿no? Que en ocasiones no tenían conocimiento, pero tenían que señalar a las personas porque si no eran sujetos de tortura y demás. Entonces, la verdad que fue una situación muy grave que se vivió. Todas las instituciones, o sea, no se podía hacer ni una denuncia, todas las instituciones estaban coludidas, o sea, las familias estaban solas tratando de hacer alguna denuncia, muchos cayeron también por ir a hacer una denuncia, fueron también detenidos y fueron desaparecidos. El Comité Eureka, colectivo de familiares de víctimas de desaparición forzada en la Guerra Sucia, cuenta con un archivo que tiene 561 fichas de casos de personas desaparecidas. Sin embargo, fuentes testimoniales y de investigación académica dicen que durante este periodo hubo aproximadamente 890 víctimas, de las cuales 67 fueron mujeres, mientras que la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas ha documentado más de 900 casos. Fue un tiempo muy difícil, la verdad, para las familias, sobre todo las familias de las personas desaparecidas. La mayoría de las personas no querían saber nada de la familia, o sea, se alejaron de nosotros. En el caso de mi padre, cuando él fue desaparecido, ni siquiera sus familiares cercanos quisieron estar cerca de nosotros porque pues tenían el miedo de que si se acercaban a las familias que tenían un desaparecido también pudieran correr con la misma suerte. Y bueno, también se entiende porque pues veíamos cómo bajaban en cuerdas atados unos a otros con los pies sangrantes, descalzos. Nadie quería pasar por eso. Entonces la gente se alejaba de quien tuviera un familiar desaparecido. O sea, había mucho rechazo. Y bueno, el estigma hasta ahora hay gente que dice, no, pues esos son los familiares de los guerrilleros, aunque no sea así, ¿no? Y pues seguimos con ese estigma de que somos los herederos, ¿no? de los guerrilleros. Estita. Si a alguien le asesinan a su familiar, lo puede sepultar y sabe que está ahí. Pero en el caso de las personas desaparecidas, o sea, no sabemos en qué momento están, si murieron inmediatamente, si fueron torturados, si tienen hambre, si tienen frío, si les duele algo. O sea, ¿cómo están? O sea, no sabemos. Y precisamente te consume algún dolor físico, alguna cuestión física, pero sobre todo es tristezas que te pueden matar. Escuchamos a Alicia. Lo hemos visto mucho, tanto de antes como de hoy. Entonces, sí hay veces que me parece mucho más sano respirar, descansar, sentarte un poquito, agarrar fuerzas y va de nuevo. Lo que sí a mí me ha quedado muy claro es que ningún familiar estamos obligados de manera moral, es decir, obligados per se a buscar al otro o a la otra. Justo me parece que cuando hablamos de una sociedad apática, indolente o que no ha sabido responder a la crisis humanitaria, todos tendríamos en algún momento que hacernos responsables de el niño, la niña, la mujer o el hombre que desaparece. Y ha sido una carga exclusiva de las familias buscar a estas personas detenidas desaparecidas. Yo creo que los colectivos del presente han abierto los cauces para los colectivos del pasado. Aquí podríamos debatirlo, pero durante mucho tiempo, es decir, prácticamente desde los años 70 hasta los 2000, las demandas de los colectivos de familiares nunca formaron parte de las agendas estratégicas de las izquierdas partidarias o de las izquierdas sociales en México. Es decir, si no, hubiéramos tenido una comisión de la verdad desde los años 80 o desde 1997, que fue cuando la izquierda partidaria alcanza una mayoría importante en el Congreso. Yo creo que los colectivos del presente y la masividad de la violencia que ahora tenemos le ha abierto cauces a los colectivos y a las demandas del pasado reciente. Son de esos casos en que el presente impacta en el pasado. El presidente López Obrador firmó el decreto para la creación de la Comisión por el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico y Justicia a las violaciones graves a los derechos humanos cometidos
entre los años 1965 y 1990 en octubre de 2021. Según el decreto, la comisión realizará las acciones necesarias para el esclarecimiento de la verdad, el impulso a la justicia, la reparación integral y el derecho a la memoria. El tiempo es muy breve para una comisión con los alcances que todo el mundo espera. A mí me parece que si por lo menos esta comisión logra presentar una radiografía de las cuestiones, estrategias más urgentes que hay que hacer en un lapso a mediano tiempo, con una buena radiografía de dónde es el cuello de botella o el nudo en fiscalías general, fiscalías locales, dónde están los archivos que pueden arrojar luz, que ya permitan a un grupo de sobrevivientes con sus abogados entrar a un campo militar o a un pie de la cuesta, me parece que sería un gran avance. Realmente rasgar, por lo menos si no quebramos, por lo menos rasgar, ¿no? Este halo de impunidad, que es el que yo creo que el que nos ha mantenido en la desesperanza, me parece que sería como lo suficiente para poder continuar. ¿Te darías por satisfecha con eso? Satisfecha nunca. Como dijo mi hermana Alejandra Cartagena, lo queremos todo, pero por lo menos empezar con esto. Lo queremos todo, pero por lo menos empezar con esto. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Nuestros hijos, ¿dónde están? Esto fue una producción del RDDM en colaboración con la Coordinación Digital del Colegio de México.